Clase o sesión 321. Con el enorme gusto de saludarles, ahora vamos a comenzar el libro del profeta Jeremías. Invocamos la gracia de Dios, uno y trino. Amén. Capítulo 1 y 2. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. Recibió palabras del Señor durante el reinado de Josías, hijo de Amón, en Judá, el año 13 de su reinado, y también en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, hasta el final del año 11 del reinado en Judá de Sedecías, hijo de Josías, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Yo repuse, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas que eres un muchacho, que a donde yo te enviarás, lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, destruir, demoler, edificar y plantar. El Señor me dirigió la palabra. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí, veo una rama de almendro. Me dijo, has visto bien, porque estoy atento para cumplir mi palabra. De nuevo me dirigió la palabra. ¿Qué ves? Respondí, veo una olla hirviendo que se derrama por el lado del norte. Me dijo, desde el norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes del país. Voy a llamar a todas las tribus del norte, oráculo del Señor, vendrá y pondrá cada uno su asiento frente a las puertas de Jerusalén, en torno a sus murallas y frente a los pueblos de Judá. Entablaré juicio contra ellos por todas sus maldades, porque me abandonaron. Quemaron incienso a dioses extranjeros y se postraron ante las obras de sus manos. Y tú, ármate de valor, levántate, diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a los terratenientes. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Hasta ahí el capítulo 1. Vamos ahora con el capítulo 2. El Señor me dirigió la palabra, ve, grita que lo oiga Jerusalén, así dice el Señor. Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra sin cultivar. Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, lo pagaba. La desgracia caía sobre él, oráculo del Señor. Escuchen la palabra del Señor, casa de Jacob, tribus todas de Israel, así dice el Señor. ¿Qué delito encontraron en mí sus padres para alejarse de mí? Siguieron a dioses vanos, volviéndose así vanos ellos mismos. En vez de preguntar dónde está el Señor, el que nos sacó de Egipto y nos condujo por el desierto, por estepas y barrancos, tierra sedienta y sombría, tierra que nadie atraviesa, que ninguno habita. Yo los conduje a un país de huertos para que comieran sus frutos sabrosos, pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron de mi herencia un lugar aborrecible. Los sacerdotes no preguntaban ¿dónde está el Señor? Los doctores de la ley no me reconocían, los pastores se rebelaban contra mí, los profetas profetizaban en nombre de Baal, siguiendo a dioses que de nada sirven. Por eso vuelvo a pleitear con ustedes y con sus nietos pleitearé, oráculo del Señor. Naveguen hasta las costas de Chipre y miren, envíen gente a Kedar y observen atentamente, ha sucedido algo semejante. Cambia un pueblo de Dios, y eso que no es de Dios, pero mi pueblo cambia su gloria por el que no sirve. Espántense de estos cielos, tiemblen horrorizados, oráculo del Señor, porque dos maldades les ha cometido mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron pozos agrietados que no conservan el agua.
Era Israel un esclavo, aún nacido de esclavitud. ¿Por qué se ha vuelto presa de leones que rugen contra él con gran estruendo? Arrasaron su tierra e incendiaron sus poblados hasta dejarlos deshabitados, incluso gente de Memphis y Taínez. Te raparon la cabeza. ¿No te ha sucedido todo eso por haber abandonado al Señor tu Dios? Y ahora, ¿para qué quieres ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Para qué quieres ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Tu maldad te castiga, tu infidelidad te enseña. Mira y aprende que es malo y amargo abandonar al Señor tu Dios en sentir miedo, oráculo del Señor Todopoderoso. Desde antiguo ha roto el yugo y hecho saltar las correas, diciendo: no quiero servir. En cualquier colina alta, bajo cualquier árbol frondoso, te acostabas y te prostituías. Yo te planté vid selecta de cepas legítimas y tú te volviste espino, viña bastarda. Por más que te laves con jabón y lejía abundante, me queda presente la mancha de tu culpa, oráculo del Señor. ¿Cómo te atreves a decir: no me he contaminado, no he seguido a los ídolos? Mira en el valle tu camino y reconoce lo que has hecho. Camelia liviana, de extraviados caminos, asna salvaje, criada en el desierto, cuando en celo aspiras al el viento. ¿Quién domará su pasión? Los que la buscan no necesitan cansarse, la encuentran en celo. Ahora les calzado a tus pies, sed a tu garganta. Tú respondes: de ninguna manera, estoy enamorada de extranjeros y me iré con ellos. Como se queda turbado un ladrón sorprendido, se quedan turbados los israelitas con sus reyes, príncipes, sacerdotes y profetas. Dicen a un trozo de madera: eres mi padre, a una piedra me has dado a luz, me das la espalda y no la cara. Pero es tiempo de la desgracia. Dicen: ven a salvarnos. ¿Y dónde están los dioses que te hacías? Que se levanten ellos y te salven de tu desgracia. Pues tantos como poblados eran tus dioses. Judá, ¿por qué me entablan pleito y si son todos rebeldes? Oráculo del Señor. En vano herí a sus hijos, no aprendieron la lección, la espada de ustedes devoró a sus profetas como león carnicero. Ustedes fíjense en la palabra del Señor: me he vuelto desierto para Israel, o tierra tenebrosa. Porque dice mi pueblo: huimos, ya no volveremos a ti. ¿Acaso olvida una joven sus joyas, una novia su cinturón? Pero mi pueblo me tiene olvidado hace ya mucho tiempo. Qué bien conoces el camino de tu amor, qué bien te has aprendido el mal camino. En tus manos hay sangre de pobres inocentes. No los sorprendiste abriendo un boquete y encima dices: soy inocente, su ira no me alcanzará. Pero yo te juzgaré por haber dicho que no has pecado. Qué poco te cuesta cambiar de rumbo. También Egipto te va a fallar como te falló Asiria. También de allí saldrás con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado la base de tu confianza y no tendrás éxito con ellos. Bien, este profeta Jeremías tiene como mucho más unidad. En Isaías tenemos aquellas dudas de Isaías, Deutero Isaías, Trito Isaías. Ya no se sostiene tanto la teoría del Trito Isaías, sino textos un tanto mezclados. Vamos ahora a ver sobre la introducción que está en la página 1031, que no tiene número, donde está la imagen, aquí, un poquitito de la introducción. La época. Sobre la época del ministerio de Jeremías estamos bastante bien informados gracias a los libros de Reyes y Crónicas, algunos documentos bíblicos y el mismo libro de Jeremías. Es una época de cambios importantes en la esfera internacional, dramática y trágica para los judíos. Durante la segunda mitad del siglo VII a.C., Asiria declina rápidamente,
se desmorona y cede ante el ataque combinado de medos y persas. Josías, rey de Judá, 640 al 609 a.C., aprovecha la coyuntura para afianzar su reforma, extender sus dominios hacia el norte y atraer a miembros del destrozado reino del norte. Los demás lo pueden seguir ustedes ahí leyendo. Vamos a ver las notas de pie de página. Introducción. Versículos 1 al 3. Estos primeros versículos introductorios ambientan el ministerio de Jeremías en un lugar y una época concretas. Palabras de Jeremías. Es título del libro. Anatot, hoy Anata, era una pequeña población cercana a Jerusalén, habitada casi exclusivamente por familias sacerdotales. Se la menciona en las listas de las ciudades levíticas, porque Salomón confinó allí a Abiatar, antiguo sacerdote de David. La sucesión de reyes mencionada en el versículo 2 nos ubica entre el 640 y el 587 a.C. Josías reinó en Judá del 640 al 609 a.C. El año 13 corresponde al 627 a.C., posible año de la vocación de Jeremías. La deportación o destierro mencionado en el versículo 3 tuvo lugar en el 587 y lo presenta el segundo libro de los Reyes. Jeremías no fue deportado a Babilonia, permaneció por un tiempo en Jerusalén hasta que fue llevado a Egipto por un grupo de judíos que se refugiaron en aquel país. Seguimos en el capítulo 1, versículos 4 al 10, vocación de Jeremías. Los versículos 4 al 10 nos narran la vocación de Jeremías. Es interesante comparar este relato con otros también vocacionales. Ezequiel, 1 Samuel, 1 de Reyes, Isaías, Ezequiel y Lucas 1, 26 al 38. En todos podemos constatar un esquema literario similar. Dios irrumpe en la conciencia de la persona, el elegido se asombra, no entiende muy bien de qué se trata, el Señor le confía una misión, el elegido se resiste, se siente demasiado limitado, demasiado pequeño para dicha misión. El Señor pronuncia siempre una última palabra de ánimo y de respaldo: no temas, yo estoy contigo. Este esquema varía un poco en el caso de la vocación de Isaías, el último que se adelanta a ofrecerse sin ningún temor para la misión. Bueno, ahí pueden seguir leyendo ustedes. Del capítulo 1, versículos 11 al 19, dos visiones de Jeremías. Un par de visiones de alto contenido simbólico cierran el relato de la vocación de Jeremías y al mismo tiempo insinúan el contenido programático de su misión. La primera visión indica que el profeta tendría que estar muy atento a la realidad nacional e internacional de su pueblo para poder hacer resonar a cada momento la palabra de Dios. La segunda muestra el origen político de las calamidades de Israel. El caldero hirviendo en el norte que se comienza a desbordar hacia el año 14. Se trata de Babilonia, que ha comenzado a surgir en el panorama internacional y pronto hará sentir las pisadas de sus tropas. La presencia de las tropas caldeas en tierras cananeas y egipcias será leída por el profeta como una intervención de Dios que castiga a todos por sus pecados e infidelidades. Capítulo 2, versículos 1 al 13. Vuelvo a pleitear con ustedes. Los capítulos 2 al 6 contienen las primeras intervenciones públicas de Jeremías, donde queda planteada la esencia de su mensaje: infidelidad del pueblo, castigo purificador, perdón. Jeremías recurre a la figura de la unión conyugal, como lo hará el profeta Oseas también, para resaltar la cercanía y el amor con que el Señor se relacionó desde el principio con su pueblo. No se resalta los pecados de Israel en el desierto cuando apenas salió de Egipto, a diferencia de Ezequiel, como lo hace el Éxodo de los Números. ¿Qué significa eso? Tal vez Jeremías quiere transmitir un sentimiento de comprensión de Dios en el desierto. El pueblo está aprendiendo a formarse, está aprendiendo a ser pueblo y pueblo libre, sin esclavitudes, está aprendiendo a relacionarse con un Dios de vida y de libertad. Un Dios de vida y de libertad. ¿Qué concepto tan más hermoso? Subrayo, por favor, no lo olvidemos. Un Dios de vida y de libertad. Capítulos 2 al 6 nos va a insistir mucho al respecto.
Capítulo 2, versículos 14 al 22. Tu maldad te escarmienta. Alusión a los periodos de opresión que vivió Israel a manos de Egipto y asirios. El profeta interpreta esa dominación como consecuencia de su infidelidad al Señor. La infidelidad que se describe en esta acusación está en relación con el culto que Israel ha dado a otros dioses. Con el culto a otras divinidades se rechaza el único Dios al que Israel debe servir, un Dios que antes que nada es liberador y dador de vida, características que no posee ningún otro Dios. Liberador y dador de vida. Qué insistencia tan hermosa. Versículos 23 al 37 del capítulo 2. ¿Por qué me entablan pleito? El Señor continúa acusando a Israel y haciéndole ver todas las infidelidades que ha cometido al irse detrás de otros dioses, es decir, imitando de manera como otros pueblos, la manera como otros pueblos rinden culto a sus dioses y rigen sus destinos políticos. La infidelidad de la cual Dios acusa tiene tres connotaciones. 1. Idolatría en la que han caído reyes, príncipes, sacerdotes y profetas. Esto es lo que debían ser guías y luz para el mundo. Estos que deberían de ser guías y luz para el mundo. La denuncia de la sangre de los pobres con la cual está untada las manos de quienes dirigen el pueblo. Sabemos que los profetas son especialmente sensibles al tema de la injusticia social, no olvidemos eso. Y lo cual hace, por ejemplo, Jeremías, Oseas, Amós, Habacuc, Zacarías, la cual denuncian abiertamente y ponen como obstáculo para la realización del verdadero culto que Dios quiere. Injusticia social es contraria al verdadero culto que Dios quiere. ¿Qué tal? La tentación de la de hacer pactos o alianzas con otros pueblos, lo cual es rechazo de la única alianza posible para establecer en exclusividad con Dios. Es también muy importante que ya desde aquí se reclame al pueblo la incapacidad de reconocer sus culpas alegando que es inocente. Esa posición lo hace cada vez más culpable. Bien, aquí estamos, ya comenzamos el libro de Jeremías. Hoy hemos dado lectura al capítulo 1 y 2. Quisiera que nos quedáramos con esto. La injusticia social impide el verdadero culto que Dios quiere. Bendiciones.